Buenos días para todos, le damos la bienvenida en esta mañana, damos gracias al Padre por este tiempo, damos gracias al Padre por este nuevo día que nos regala, por poder nuevamente presentarnos en este espacio a través de esta conexión, darte las gracias por estar ahí, por abrir tu hogar y volver a situarnos, volver a animarte a que juntos podamos en este tiempo preparar un ambiente, preparar nuestros corazones, que verdaderamente este sea un tiempo donde nuestra alabanza, donde lo que tenemos para darle y para ofrecerle en gratitud a nuestro Padre nos permita conectarnos con Él. Creo que si hay tiempos que realmente ministran nuestras vidas, son esos tiempos donde podemos permanecer adorándole, donde podemos permanecer en una actitud de entrega, en una actitud de exaltación y obviamente poder también ministrar de nuestro amor hacia Él, poder ministrar nuestra gratitud y nuestro amor hacia nuestro papá y de la misma manera permitirle a su espíritu que Él nos ministre. Así que quiero invitarte a que puedas ahí en tu lugar, en tu hogar, prepararte en este tiempo que si bien cada uno desde su hogar se va a unir a en esta mañana, a este tiempo, pero que vos puedas ahí en tu lugar participar, que sean tus palabras, que sea tu canción, que sea tu adoración la que también se eleve y que juntos en esta mañana podamos aprovechar este tiempo, que este tiempo realmente cambie la atmósfera en cada hogar, en cada vida y que por sobre todas las cosas hoy el Padre se sienta honrado, se sienta bendecido y sienta que hay hijos e hijas que quieren adorarle en espíritu y en verdad, que le reconocen y que estamos totalmente agradecidos a Él por todo, absolutamente todo. Así que te invito a que ya en este momento puedas empezar a ser parte de este tiempo. Espíritu de Dios, te damos la bienvenida, te damos libertad en medio de este tiempo y te pedimos que seas vos el que nos guíes, el que nos dirijas a poder elevar esa adoración en espíritu y en verdad. Todo se alinea, todo se sujeta y todo queda bajo la autoridad de Cristo en la libertad del Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios en esta mañana a nuestras vidas. Ven Espíritu de Dios y llena todo en cada hogar, en cada vida. En el nombre de Jesús. Yo uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu.
Santo, ven, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Santo, ven, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo. Comienza a declararlo ahí en tu hogar con todas tus fuerzas. Padre, clamamos en esta mañana para que la persona de tu Espíritu Santo comience a descender en medio de nuestra adoración, que podamos alinearnos a Él. Que esa realidad de ser uno con tu Espíritu comience, Señor, a ser establecida en cada corazón. Nos fundimos, nos rendimos, nos volvemos, Señor, a esa unidad con tu Espíritu. Hay una capacidad de vida, hay una simiente que comienza a ser impresa mediante nuestra adoración. Por eso, Espíritu de Dios, te damos el gobierno, te rendimos lo que somos y queremos que en esta mañana vos vuelvas a hacerte presente en medio de cada hogar, en medio de cada vida, y que aún nuestra adoración en este momento la puedas presentar delante del Rey, delante de nuestro Papá. Eres bienvenido, Espíritu de Dios, eres bienvenido, Espíritu de Dios. Donde vos estás, allí hay libertad. Hablamos libertad, declaramos libertad. En esta hora comienzan a soltarse las voces. En esta hora comienza a fluir ese clamor, esa adoración del corazón de los hijos y de las hijas que reconocen a su Rey, que reconocen a su Padre. Te adoramos, Señor, te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre. Santo, ven, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu Santo, en honor a ti. Importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Oh, sí, Señor, te adoramos hoy aquí. Santo, Santo, Santo. En este lugar, en este lugar, llena mi vida hoy, llena todo en mi ser. Ese es el clamor, es mi adoración, es mi oración. Ven, Espíritu, ven oh, una vez más aquí en mí.
está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Preparemos este lugar, preparemos nuestros corazones, preparemos el ambiente de nuestra casa para que este sea un tiempo, para que este sea un momento donde la presencia de Dios vuelva a ser vivificada, vuelva a ser activada en medio de nosotros. Padre, no hay nada que necesitemos más, no hay nada que anhelemos más, no hay nada que pueda producir más en cada una de nuestras vidas que tu misma presencia manifiesta mediante tu Espíritu, mediante ese Espíritu que vivifica, mediante ese Espíritu que da vida, mediante ese Espíritu que trae luz, mediante ese Espíritu que es libertad, que es sanidad, que imprime verdad, que aún al exponernos a ti, esa convicción comienza a establecerse dentro nuestro. Hay una convicción, hay un entendimiento, hay una manifestación viva en esta mañana de esta realidad. Y en esta hora confrontamos toda tibieza, confrontamos todo temor, confrontamos toda distracción en el nombre de Jesús, de cada uno de nosotros, y declaramos esa libertad. Declaramos que aún lo que le da sentido, lo que le da propósito, lo que aún nos motoriza es esa facultad de vida de tu Espíritu en nosotros. Dice tu palabra, Padre, que el que se ha unido a tu Espíritu, uno es con Él, un espíritu es con Él. Y es eso lo que hoy queremos empezar estableciendo, esa realidad donde tu Espíritu lo llene todo en todo, donde tu Espíritu vuelva a tener el gobierno absolutamente de todo nuestro ser. Ahí donde estás con tus palabras, volvé a decirle esto al Padre, decirle: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mis anhelos, te entrego mis deseos, te entrego mis pensamientos, te entrego mis emociones, te entrego lo que me has dado, te entrego lo que aún tengo posesión. Todo lo vuelvo a rendir delante de tu Espíritu, para que tu Espíritu pueda volver a llenarme, para que aún tu Espíritu vuelva a abrir delante de mí una nueva experiencia donde la presencia de Dios vuelva a hacerse manifiesta una vez más en mí, en mi hogar, en mis hijos, aún en este tiempo, aún en cada lugar que en este momento se esté soltando esta voz. Papá, te adoramos. Papá, bendecimos tu nombre. Papá, aún en este momento declaramos que el poder conectarnos a ti es lo que nos hace quitar la mirada de todo lo externo, de dejar de buscarte fuera de nosotros para poder entender que lo que necesitamos ya está dentro nuestro, es desde adentro, es de forma interna, es esa realidad de tu Espíritu siendo uno con nosotros. En esta mañana la que comienza a revivir ese ruaj, ese soplo de vida, en esta hora, Señor, volviendo a activar, volviendo a despertar, trayendo, Señor, un levantamiento de los hijos y de las hijas que te reconocen y que al exponerse a ti en adoración vuelven a ser activados, vuelven a ser levantados, vuelven, Señor, a esa realidad de vida de tu Espíritu. Lo declaramos, Señor, lo declaramos en esta mañana, lo creemos, Señor, lo creemos en el nombre de Cristo. Espíritu de Dios, ven a este lugar, ven a mi vida, ven a mi vida, decláralo con tus palabras, decláralo con tus palabras. Ven, Señor, ven, ven.
llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Sí, Señor. Me llevas delante del trono, Nos perdemos en ti en esta mañana. Belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, Muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti, solo quiero verte a ti. Todos los días de mi vida, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda rodilla se doblará ante tu gloria y majestad. Y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Todo ojo te verá y toda lengua cantará. Y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda rodilla se doblará ante tu gloria y majestad. Nuestro amado viene, nuestro amado viene. Todo ojo te verá, toda lengua cantará que Tu rostro brilla más que el sol, tus ojos como llamas de fuego, tu boca una espada afilada. nuestro amado viene. Está vestido con Un manto de sangre, día y noche cantamos su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Tu rostro brilla más que el sol, tus ojos como llamas de fuego, tu boca una espada afilada. Nuestro amado viene, está vestido con un manto de sangre, día y noche cantamos su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Declaramos. Tu rostro brilla más que el sol, tus ojos como Señor, llamas de fuego, tu boca una piensa, Señor, espada descender. afilada. Nuestro
presencia de tu Espíritu en medio de nuestra adoración. Bebemos de ti en esta mañana. Brilla más que el sol, tus ojos como llamas de fuego, tu boca una espada afilada y nuestro amado viene, está vestido con un manto de sangre, día y noche cantamos su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Sí, Señor, lo declaramos. Lo declaramos en esta mañana, declaramos esa atmósfera de tu hermosura, esa atmósfera de tu santidad. Bendito seas, bendito seas. No hay otra cosa que anhelemos, no hay otra cosa que deseemos más, no hay otra cosa en sí que necesitemos que no sea tu presencia en nosotros. Solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Decláralo con fe en esta mañana. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Solo quiero verte a ti Todos los días de mi vida. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Sí, Señor, queremos verte en esta mañana. Queremos contemplar tu hermosura, queremos contemplar tu santidad. Queremos, Señor, tener un encuentro con tu belleza. Bendito, amado Rey. Eres un Padre glorioso. Eres un Padre tremendamente poderoso. Eres un Rey hermoso. Eres un Rey lindo. Tu belleza no se compara a nada de lo creado. No se compara. Lo más hermoso que podamos, Señor, presentar delante de ti no es nada comparado a tu hermosura, a tu pureza, a tu santidad. Que en esta mañana, Señor, podamos ser revestidos de esa hermosura, de esa santidad, de esa gloria que llene, que invada, que recorra nuestras vidas, nuestros hogares, manifestando la realidad de tu Espíritu. Porque somos uno en Cristo, desde Cristo, y Cristo en nosotros. Es esa experiencia que nos lleva, Señor, a manifestar esos frutos que ya, Señor, estableciste. Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria, es esa realidad en el Espíritu, es esa libertad, es esa identidad, es ese propósito, es esa facultad que comienza, Señor, a establecer ese espíritu de adopción, esa paternidad, esa realidad de tu paternidad, de ser tus hijos, de ser, Señor, esas criaturas tuyas, Señor, que estableciste, que aún hoy, Señor, te reconocen, que aún hoy, Señor, levantan tu nombre, que aún hoy, Señor, nos rendimos a ti, declaramos nuestra necesidad, declaramos nuestra dependencia, declaramos, Señor, esa manifestación viva de tu Espíritu, una vez más, vivificándolo, llenándolo, activándolo, todo en todo, en el nombre de Jesús. Esa libertad ahora, esa libertad paseándose en cada hogar, porque aún, Señor, más allá de que no estamos, Señor, físicamente juntos, podemos estar en un mismo espíritu, congregados desde nuestros hogares y permanecer unánimes en tu espíritu delante de ti. Y es tu trono de gracia, es tu trono de favor, es tu trono de vida, es tu trono de poder, el que comienza, Señor, a descender en medio de nuestra adoración. Llénate en esta mañana de ese espíritu vivificante
Permitile al Espíritu de Dios que te llene en este día con esas nuevas aguas de Él, con ese nuevo pan que viene a levantarte, que viene a despertarte, que viene a fortalecerte. En el nombre de Jesús, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Amén. Damos gracias al Padre por cada una de sus vidas, ¿sí? Damos gracias al Padre por este tiempo y qué necesario es para cada uno de nosotros poder discernir, poder entender, comprender que muchas veces buscamos fuera de nosotros lo que solamente vamos a encontrar dentro nuestro, ¿sí? Por eso que cada tiempo que podamos presentar delante de Dios nuestra adoración, nuestra gratitud, son tiempos diferentes, son tiempos únicos. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos conectar con esa realidad de su Espíritu, es ahí donde nosotros vamos a poder descubrir lo que hace el accionar de su Espíritu en nuestro espíritu. Es decir, no es que nosotros tenemos dos espíritus diferentes, sino que el espíritu de nuestra vieja naturaleza ya no permanece y el que ahora sí está en nosotros es ese espíritu vivificante, ese espíritu que da vida. Pero aún cuando esto se conecta a esa realidad, a esa atmósfera, todo nuestro ser puede beber de la misma. Es decir, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo se alinea, todo se ordena, todo comienza a ser ministrado por esa vitalidad y por esa realidad de su Espíritu en nosotros. Por eso es tan importante que podamos atrapar y podamos entender esto, porque muchas veces hay tantas cosas que trabajan y aún influencian en distracción para que más aún hoy, al tener que conectarnos y poner en YouTube esta transmisión, nos quedemos más en una posición de espectadores y no así siendo protagonistas, nos quedemos más mirando algo que no así participando. Y creo que a medida que nosotros podamos romper con estas cosas y podamos aprovechar cada tiempo que tengamos juntos, como así también los tiempos que vos tenés como casa, que los que vos tenés individualmente con la persona del Espíritu Santo de Dios, puedan ser momentos donde podamos permanecer en quietud, donde podamos permanecer enfocados y donde verdaderamente pueda nacer de nuestro interior esa adoración que se eleve en espíritu y en verdad delante del Padre. Así que damos gracias al Espíritu de Dios y también vuelvo a darte la bienvenida, agradecerte por estar ahí en tu hogar, por abrirnos las puertas de tu hogar. Y en esta mañana, de acuerdo a esta preparación que hemos tenido previamente en este tiempo, en este espacio tan hermoso que pudimos culminar recién, queremos que esta realidad del Espíritu sea ahora la que vuelva a abrir nuestro entendimiento. Quiero pedirte hoy que
que tengas una especial atención a la palabra que Dios nos va a ministrar, ¿sí? Yo sé que siempre son palabras importantes, pero a veces en términos de revelación hay una guerra en los aires que muchas veces quiere levantar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento, todo lo que tiene que ver con la razón, para oprimirnos, es decir, para que nosotros no podamos recibir en el entendimiento, ¿sí?, de lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir, esa misma verdad, esa misma luz. Es decir, muchas veces hay argumentos, hay preconceptos, hay miradas, hay sentimientos que se levantan para sacarnos del foco del Espíritu. Y como hemos dicho tantas otras veces, no buscamos darte información, no queremos darte conocimiento, sino que queremos que esa revelación que viene de Dios pueda iluminar cada una de nuestras vidas y nos permita poder plasmar esas verdades. Más allá de que si entendemos o no entendemos, eso no tiene que ser un limitante para que nuestro espíritu pueda absorber lo que el Espíritu de Dios nos habla. Por eso que es tan necesario previamente poder establecer un tiempo donde nos alineemos, donde nos despojemos, donde nos enfoquemos, para que ahora sí, en quietud, en un mismo espíritu, en un ámbito de libertad, podamos sí abrir la palabra, podamos permitirle al Espíritu de Dios que Él la imparta sobre nosotros. Así que quiero invitarte a que aún no te desconectes, no te distraigas, no le permitas a nada exterior que te robe este tiempo y que realmente lo puedas hacer no tratando de sacar ninguna conclusión antes de tiempo, sino en quietud, dejando que sea el Espíritu de Dios el que hable a tu vida de forma personal y el que pueda hacer resplandecer lo que hoy el Padre nos va a entregar. Amén. Quizás estos son tiempos donde muchas veces uno se pone a mirar y a identificar que todas las cosas que están sucediendo muchas veces son desde un plano mucho más negativo que quizás positivo. Y si bien no nos movemos por esa condición de positivo o negativo, creo que hoy no voy a arrancar por ahí hablando de que son tiempos duros, son tiempos difíciles, sino que todo lo contrario, lo que hoy quiero hablarte, ¿sí?, tiene que ver con algo que se viene de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Y eso que se viene es algo lindo, eso que se viene es algo bueno, eso que se viene es algo importante. Y acá, por eso te decía, no se trata de positivismo, ni siquiera se trata de querer levantarle el ánimo a alguien hoy. Creo que a medida que podamos ir hoy abriendo la palabra y escuchando lo que Dios nos va a decir, vas a poder entender un poco mejor de qué se trata esto que te estoy diciendo. Pero puntualmente podemos ver hoy, en medio de todo lo que nos rodea como sociedad, que hay dos simientes, ¿sí? Hay dos simientes muy marcadas, ¿sí? Hay dos simientes que están más activas y están más marcadas que nunca. Está la simiente de vida, ¿sí?, y está la simiente de muerte. Podemos ver en todo este tiempo, aunque llevamos, ¿no?, con esta pandemia, con esta situación de crisis social a lo largo, ¿no?, de toda la tierra, cómo se ha marcado, ¿sí?, este espíritu de muerte y cómo este espíritu de muerte se ha soltado sobre toda la tierra. Y esto es ni más ni menos que una simiente. Esto es una naturaleza, ¿sí? Es la naturaleza del temor, es la naturaleza del miedo. Recordarás que el día miércoles hablábamos un poquito de todo lo que manifestaba, ¿no?, una prevención por miedo, por temor, ¿sí? Y aún esta naturaleza viene a exponer y viene a definir muchas veces tendencias de egoísmo. Y esto tiene que ver con el defendernos, con el protegernos, con esta prevención desmedida, con estar continuamente alerta por miedo y por temor. Pero también te decía que la otra simiente es la simiente de vida. Y esa simiente que proviene del Padre, que proviene de Dios, que proviene de la naturaleza de Cristo a través del Espíritu en nosotros,
es la que busca, es la que pretende seguir expandiéndose y seguir mostrando en estos tiempos que nos tocan vivir todas las maravillas de Dios en cada lugar, es decir, todas las maravillas de Dios sobre la tierra. Entonces esto ha puesto en relieve lo siguiente: es un tiempo donde las personas están tomando posiciones, ¿sí? Es decir, cada uno de acuerdo a lo que va sucediendo fija una postura, fija una posición. Y obviamente que eso lo que demuestra, lo que denota, lo que manifiesta es lo que realmente hay dentro de nosotros, es decir, las personas tomando posición y al mismo tiempo expresando lo que está dentro de ellas. Y es bueno poder también recordar que venimos de un tiempo, de un proceso donde hemos pasado la fiesta de la Pascua, ¿sí? Recordarás que este fue un tiempo muy puntual, fue un tiempo muy específico y aún todo lo que Dios previamente nos llevó a hacer, de revisar nuestras lámparas y demás, conforme a lo que Él estaba trayendo por delante de nosotros, y nos llevó a pasar por este tiempo de Pascua, nos llevó a pasar por el tiempo de los panes sin levadura, ¿sí? Que esto de los panes sin levadura, recordarás que tenía que ver con quitar todo tipo de contaminación de nuestras vidas. Y también pasamos por el tiempo de las primicias, ¿sí? Estas 3 fiestas que en este tiempo han transcurrido y en este entendimiento del Espíritu pudimos transitar, pudimos aún recibir el entendimiento de lo que Dios marcaba y estaba soltando y de lo que Él estaba esperando y nos estaba pidiendo a nosotros. Entonces, esto ya pasó. ¿Qué es lo que se viene ahora? Lo que viene ahora, lo que nosotros tenemos por delante ahora, es la activación del tiempo del Pentecostés, ¿sí? Es la activación de este tiempo de Pentecostés. Eso es lo que se nos viene. Y para poder ponerte un poco en perspectiva de lo que la palabra de Dios dice, y también quiero animarte, desafiarte que luego, en estos días que se vienen, puedas investigar, puedas ir a la palabra y puedas aún dejar que el Espíritu de Dios pueda hacerte recibir ese entendimiento de revelación de la importancia de esto que estamos hablando y vamos a hablar, y aún cómo Dios estableció y cómo Dios marcó puntualmente todo esto con respecto no a las fiestas. El Pentecostés en sí es la fiesta del medio, ¿sí? La fiesta del medio del año. Recién te mencionaba que habíamos pasado la fiesta de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Las primeras 3, la cuarta es Pentecostés y aún quedan 3 más en lo que resta del año, pero puntualmente de las 7 fiestas, ¿sí?, perpetuas que Dios, que el Padre estableció, nos encontramos con esta fiesta que es la del medio. Y se consideraba también a esta fiesta de Pentecostés la fiesta de las cosechas, porque puntualmente tenía que ver con la cosecha del trigo. Y el trigo en sí era muy especial, porque con el trigo se hacía en ese entonces, y se sigue haciendo, el pan, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos ver la connotación espiritual y profética que Dios nos deja a través de cada cosa, ¿sí? No es que esto tiene que ver puntualmente con una tradición o con religiosidad, sino que todo lo que nosotros podemos recibir en esta condición de entender lo que activa y lo que opera en el espíritu detrás de eso, es eso lo que nosotros tenemos que atrapar, porque eso nos va a dar entendimiento de lo que Dios pone delante de nosotros. Entonces, te decía que el trigo era muy especial porque con él se hacía el pan, con el que luego, sí, Cristo manifestaría diciendo que deberíamos comer de él. Él fue ese pan que se partió, ese pan que se entregó por nosotros. Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a interpretar lo que Dios nos quiere decir, entendemos que el pan manifiesta la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿sí? Y que el vino
manifiesta la naturaleza espiritual, es decir, la naturaleza del Espíritu. Por eso que también Cristo nos dio de su sangre. Él nos dio de su sangre y nos dio de su carne. ¿Sí? Por eso que cuando nosotros establecemos el pan y el vino, estamos estableciendo estas cosas. Amén. Y nosotros, vos, yo, sus hijos, tenemos esa misma sustancia que Él. ¿Y por qué tenemos esta misma sustancia? Porque, como hoy cantábamos, somos un espíritu con Él. Él está en nosotros. Yo me uní al Señor y soy un espíritu con Él. Y eso hace que nosotros podamos tener esta misma sustancia. Por eso que muchas veces es ingenuo, pero nos pasa, querer tratar de buscar de forma externa, es decir, afuera de nosotros, lo que vamos a encontrar de forma interna, dentro nuestro. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender proféticamente el trigo, podamos entender el pan y también podamos entender la uva, la vid. Sí, porque eso nos va a permitir poder alinearnos a ese tiempo. Y este tiempo de trigo, si este tiempo que se nos viene es un tiempo donde la cosecha se va a expandir, pero al mismo tiempo va a ser presentada delante del trono de Dios. Ahora bien, te decía que lo que se nos viene es el Pentecostés. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Sí? ¿Qué nos cuenta el Señor en su palabra con respecto a lo que sucedió ese día? Cuando llegó el día de Pentecostés, recordemos que Jesús les dijo, ¿sí?, que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, cuando nosotros vamos a la palabra, vas a recordar este pasaje que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y técnicamente, ¿sí?, de acuerdo a lo que la palabra manifiesta, Pentecostés cae el domingo 23, es decir, el próximo domingo de acá 7 días es cuando cae este Pentecostés. Por eso que es muy interesante cómo el Señor nos va a dar luz y nos va a permitir introducirnos antes de que eso suceda para que podamos entender de qué se trata en el Espíritu este Pentecostés, ¿sí? Algo que podemos aún afirmar del Señor es que Él siempre nos habla antes, que Él siempre se adelanta. Entonces, por eso al inicio te decía que no te distraigas, que puedas mantenerte en una perspectiva y en un ámbito de luz, de revelación, para que puedas de repente recibir lo que el Espíritu de Dios hoy quiere hablarnos. Y vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar sobre el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Vamos a poder mirar todo lo que este capítulo encierra. Y vas a tener ahí los versículos en tu pantalla a medida que los vayamos soltando, que los vayamos leyendo. Y es interesante también que puedas estar ahí atento a esto. Vamos a ir al versículo 1, empezando por este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Es decir, estaban unánimes, todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Quiero hacer una salvedad, quiero marcarte antes de seguir algo que es importante. Debemos recordar que hasta ese momento, ¿no?, previo a esto que te estoy leyendo en Hechos, no había venido aún la unción del Espíritu de Dios de la forma que iba a venir ahora, de la forma que vamos a ver hoy en este capítulo manifestarse, ¿sí? En el antiguo pacto lo que sí sucedía es que el Espíritu Santo había sido derramado en algunas personas para poder cumplir
algunas funciones específicas, ¿sí? Particulares, pero nunca el Espíritu Santo había sido derramado con la unción corporativa. Y quiero que puedas atrapar ahí esta palabra corporativa. La unción corporativa que después iba a terminar desarrollando a los apóstoles, ¿sí? Y entendamos como corporativa a la unción, ¿sí? A esa capacidad en el Espíritu de poder formar un cuerpo. Es decir, se consolida un cuerpo, se forja un cuerpo. Ya no es un Pedro, ya no es un Juan, ya no es un Natanael, no es un Mateo de forma independiente por separado, sino que ahora todos ellos ya no son individuales, sino que ahora son uno. Amén, son uno. Y esta es la unción con la que el Espíritu se iba a derramar. Esta es la unción con que el Espíritu iba a ser derramado. Y en el día de Pentecostés, en este día, venían judíos de todas las regiones, ¿sí? De la tierra, porque era una fiesta santa donde ellos debían reunirse y debían celebrarla, ¿sí? Este era el objetivo. Versículo 5 dice: y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Es interesante, ¿no? Porque dice, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos estaban en todos lados. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Cristo se había generado una dispersión del pueblo de Dios sobre todos los pueblos conocidos en función de que fueran quitados, es decir, esparcidos de Jerusalén. Entonces, en el exilio, ¿sí? Vemos ahora a Babilonia desparramándolos por todos lados. Entonces, había familias judías por todas partes, pero la tradición en ellos seguía tan vigente que todos los años ellos subían en Pentecostés hacia Jerusalén. Por eso, vuelvo a repetirte este versículo 5, y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Seguimos en el versículo 6. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, versículo 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. ¿Y qué fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel? Vamos a seguir leyendo versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, versículo 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, todo esto que recién te estaba leyendo y que seguramente estabas siguiendo ahí atento con tu mirada, es la profecía de Joel. Esto es lo que previamente había puesto en manifiesto Joel. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más y avanzando. Versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, prestemos atención a esto, versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora bien, ¿sí? Veíamos todo lo que aconteció en los primeros versículos acerca, ¿no?, de esta visitación, de esta llenura, de esta irrupción del Espíritu Santo sobre las personas que estaban, ¿no?, en el aposento alto. Sin embargo, podemos ver lo que afirmaba el profeta Joel, ¿sí?, en relación a esto. Y acá podemos ver también esta profecía, esta que era la profecía de David. Ahora bien, para el que no entiende lo profético, ¿sí?, sería muy habitual el hecho de que pudiera pensar que David había escrito esto del mismo, ¿sí? Podría decir, estas palabras David las dijo sobre él, sobre su vida. Pero vamos a ver, siguiendo no este relato, continuando con la lectura de la palabra de Dios, que Pedro se encarga puntualmente de explicar que obviamente David no estaba hablando de él, es decir, era el Espíritu que estaba hablando a través de David y no precisamente de David mismo. Sigamos en el versículo 29, dice, hermanos, del patriarca David, y esto es lo que afirma y expresa Pedro, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Acá podemos ver cómo ahora sí entendemos que estaba hablando de Cristo, era el Espíritu de Dios a través de David, no estaba hablando del mismo. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces, podemos ver que no estaba hablando de él mismo, sino que Cristo estaba hablando a través de David, ¿sí? Y podemos ver que esto es ni más ni menos que el espíritu de la profecía, activado en David. ¿Cuál es el espíritu de la profecía? Es el mismo Cristo, es Cristo. Y es interesante que este último versículo, el versículo 37, dice que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Es decir, acá vemos la convicción de pecado que produce el Espíritu de Dios. Ellos dijeron: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Es decir, les fue revelado esto y de la misma manera esto produjo una convicción en ellos a tal punto que ellos se replantearon ahora en sí qué iban a hacer con su vida. Por eso es que también en esta mañana yo te animo a que puedas seguir con esta actitud de disponibilidad, de apertura delante del Espíritu de Dios, porque a medida que vamos exponiendo y vamos soltando la palabra, es esa luz que comienza a penetrar dentro de nosotros y aún es el Espíritu el que comienza a producir convicción, el que viene a traer luz, el que viene a disipar toda tiniebla, toda duda, todo argumento que quiera levantarse. Por eso que declaramos que hay libertad en el Espíritu de Dios. Amén. Versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Amén. Acá podemos ver que ante esta pregunta de ¿qué haremos?, Pedro es contundente y les dice: arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don? ¿A qué se refiere Pedro con el don? El don es ni más ni menos que el regalo. Es decir, ¿cuál es el regalo que el Espíritu de Dios nos trae a nosotros? ¿Cuál es el regalo que el Espíritu de Dios presenta delante de nuestras vidas? El regalo que el Espíritu de Dios nos trae tiene que ver con lo corporativo, tiene que ver con hacernos iglesia. Amados hermanos, tiene que ver con que podamos discernir verdaderamente en este entendimiento el cuerpo. Amén. Sigamos avanzando un poco más. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Voy a volver a repetir estos dos versículos, el 40 y el 41. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Amén. Qué poderoso es esto. Realmente el poder atrapar esto en el Espíritu es realmente poderoso. Acá vemos que en esta declaración de ser salvos de esta perversa generación del versículo 40, la palabra perversa habla de desviación, ¿sí? Esto que sucede cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros nos desviamos, está enfocada en esto, ¿sí? Ahora, es interesante esto tan tremendo que manifiesta el versículo 41, porque, sí, bien digo el versículo 41, porque un grupito, y presta bien atención a esto que te voy a decir, un grupito de 100 personas
en un día terminaron siendo 3.000 personas, ¿sí? Y esto no es un dato menor, porque un grupito de 100 se terminaron multiplicando en 3.000, que ahora esos 3.000 aparecen en la tierra llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de Dios. Amén. Empezamos a ver esta simiente de vida, empezamos a ver esta acción poderosa del Espíritu sobre los que estaban ahí, sobre el pueblo, activándolos, vivificándolos en la dirección de lo que Dios estaba estableciendo. Dios estaba estableciendo ni más ni menos que su iglesia. Él estaba manifestando una nueva forma de cuerpo, ¿sí? Y a esto me refiero, que Cristo murió en un cuerpo, pero resucitó en otro cuerpo. Y Dios estaba haciendo esa fundación. Dios estaba estableciendo esto. Y en ese preciso momento, en la irrupción del Espíritu de Dios, estaba naciendo ni más ni menos que una nación, ¿sí? Y esto es tremendamente poderoso, porque cuando nosotros atrapamos esto, vamos a poder discernir el por qué no de lo que pone, ¿sí?, en relieve esta realidad, esta unción de lo corporativo, esta unción de formar un cuerpo, esta unción que venía a establecer un pueblo, una nación, ni más ni menos que su iglesia. Versículo 42 dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Una vez que estaban todos ahí con esta llenura del Espíritu, dice que estaban continuamente hablando de la verdad, enseñando la palabra de Dios, estaban con la comunión y obviamente al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Acá vuelve a mencionar esta palabra de unidad. Todos los que habían creído, versículo 44, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Amén. Voy a repetir de nuevo este último versículo de este capítulo 2 de Hechos, el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Amén a esto. Qué interesante, esto es muy interesante, ¿sí? Es muy, pero muy interesante cómo termina este versículo 47. Y me refiero a que el crecimiento de la iglesia lo daba Dios, ¿sí? ¿Por qué te digo que es interesante? Porque muchas veces creemos que somos nosotros los que tenemos la facultad o el poder de convencer a la gente o de atraerla hacia Dios. Y déjame decirte que si bien nosotros somos esos embajadores, ¿no?, de Cristo en la tierra, el que hace esta obra y también un hilo a esta enseñanza de Dios que dice que Dios predestinó, ¿sí? Y al que predestinó, ¿sí?, al que predeterminó de antemano, dice que lo llamó. Entonces, quiere decir que de antemano Dios ya sabe los que han de ser salvos y Él los añade. Recordarás esto, que en el momento que a nosotros nos es amanecida esa realidad, nosotros nos estamos enterando de justamente esa realidad de antemano, previa a nosotros, ya en el corazón y en la intención de Dios. Por eso Dios nos creó de antemano, ¿sí? Y por eso dice que Él preparó esas obras para nosotros. Pero qué interesante es que el crecimiento de la iglesia
lo daba Dios, como acá nos está poniendo en relieve este versículo 47 de Hechos 2. Es decir, ellos no es que andaban haciendo lío por todos lados, no. Ellos simplemente se dedicaban a hacer lo que tenían que hacer. Y dice que Dios añadía. Ellos estaban ahí declarando verdad, unánimes, en comunión, partiendo el pan, en oración. Y dice que Dios era el que añadía, ¿sí?, a los que iban de ser salvos. Entonces, esto nos pone en perspectiva algo muy tremendo, y es el testimonio, ¿sí? El testimonio es lo que termina siempre impactando en las personas. El testimonio es lo que termina añadiendo gente, lo que termina impactando personas. Muchas veces nosotros creemos que son nuestras palabras, pero mira, el otro día justo le comentaba a un amigo esto, y creo que es muy rico que lo pueda compartir con cada uno de ustedes. Quizás en cualquier índole uno puede enseñar sobre algo que sabe. Es decir, yo puedo saber sobre determinada cosa, ¿sí?, sobre determinada situación puntual, algo, y yo puedo enseñar acerca de eso. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento. Entonces, yo puedo darte de ese conocimiento. Pero solamente te voy a poder impartir lo que yo soy. Te voy a poder impartir lo que yo tengo, lo que yo vivo. ¿Y por qué te digo esto? Porque en realidad lo que yo vivo y lo que yo soy, que no tiene que ver a lo que yo sé, porque muchas veces sabemos un montón de cosas, pero no actuamos conforme a lo que sabemos, es decir, conocemos o tenemos un conocimiento de Dios acerca de ciertas cosas que no las vivimos o que no las podemos llevar a ese campo de la experiencia, y lo que vamos a terminar impartiendo no es el conocimiento, la información acerca de Dios, sino es lo que yo puedo vivir y lo que yo puedo manifestar en mi propia vida. Esa es la autoridad, esa es la impartición. Te doy lo que tengo, no te puedo dar lo que no tengo. Y creo que ese es el testimonio. El testimonio es lo que siempre termina impartiendo y lo que termina mostrando a Cristo en otros. Más allá de que uno tenga que hablar o no hablar. Porque lo que va a terminar llamando la atención, lo que va a terminar de impactar en los demás, es ni más ni menos que nuestra propia vida. Y no somos nosotros, sino que es que puedan ver a través nuestro y en nosotros a Cristo. Amén. Entonces, para seguir avanzando en esta mañana, en esto, quiero que podamos tener en claro el contexto de lo que estaba ocurriendo de acuerdo a todo lo que leímos en este capítulo 2 de Hechos. ¿Sí? Te decía que nunca antes en la historia de la humanidad nos habíamos encontrado con que el Espíritu de Dios se había derramado de forma corporativa, es decir, nunca lo había hecho de forma masiva como pasó acá, ¿sí? Por ahí puntualmente lo había hecho en algunas personas para momentos y funciones puntuales, específicas, pero acá vemos que lo que sucede es que el Espíritu se derrama de forma corporativa, el Espíritu se derrama de forma masiva. Y esto me lleva a lo siguiente, uniéndolo con lo que te decía recién. La naturaleza con la que nosotros vivimos es lo que define si somos iglesia o no. ¿Sí? La naturaleza con la que nosotros vivimos es la que define si somos iglesia o no. No es el conocimiento, no es la información, no es el tiempo que yo pueda tener de creyente, no es si voy todos los domingos a reunirme. Es la naturaleza, es lo que vivo. Y entendemos que Cristo se da a conocer y se presenta, y aún Dios lo establece como la sustancia de todas las cosas. ¿Sí? Cuando vamos a revisar esto, vemos que Él muere como una semilla, y la resurrección del cuerpo con el que Él resucita es un cuerpo glorificado. Es decir, Él se presenta y muere en esa cruz como una semilla, pero Él resucita en un cuerpo que es glorificado. Y es acá, una vez que esa resurrección se activa mediante el Espíritu y desciende, ¿sí?,
en el aposento alto sobre estos 120 que después se transforman en 3000, donde Dios crea la iglesia. ¿Dónde Dios crea la iglesia? Dios crea a la iglesia a través de la muerte, de la sepultura y resurrección de Cristo. Acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 12. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 32 y 33, dice: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. ¿Sí? Jesús. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Es decir, muchos iban a entrar en la muerte de uno, pero de nuevo, solo una vida iba a salir. ¿Sí? Y podemos ver esto muy marcado. El gran problema por el cual el mundo aún no conoce a Cristo es porque todavía el mundo sigue moviéndonos en individualismos, ¿sí? Sigue moviéndonos en egoísmos y hemos desarrollado un evangelio quizás muy pero muy egoísta, ¿sí? ¿Y qué existe acá? No existe un evangelio independiente o un evangelio individual o un evangelio egoísta. Existe el evangelio de Cristo, existe el evangelio en Cristo, de Cristo, existe el evangelio por Cristo y existe el evangelio hacia Cristo. Sí, todo es por Él y para Él, dice la palabra, amén. Y obviamente que nosotros ahora entendemos que estamos en Él, ¿sí? Entonces, para por ahí clarificarte un poco más esto, somos muchas almas viviendo en un solo espíritu, almas vivientes metidas en un espíritu vivificante, ¿sí? Somos muchas almas viviendo en un espíritu, almas vivientes metidas en un espíritu vivificante. Y ese es el modelo que ponen en manifiesto las Escrituras. Las Escrituras dicen que eran todos, ¿sí?, de un solo espíritu. Acá vemos que estaban unánimes, ¿sí? Y vemos que viene a suceder y viene a plasmarse eso. Una vez que el espíritu irrumpe, dice que ya ellos eran uno solo con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Eso es lo que pusimos en relieve y lo que aún estuvimos leyendo recientemente acerca de esto tan tremendo que pasó cuando el Espíritu Santo descendió. Entonces, Cristo resucitó, ¿sí? Y su Espíritu está vivo en nosotros. Muchas veces mi naturaleza caída, ¿sí?, tu naturaleza caída, nos hace ser egoístas. Esto es algo que podemos aún ver de forma muy puntual, ¿sí? A veces esa naturaleza que aún quiere seguir jalándonos hacia ella, nos hace ser egoístas, ¿sí? Yo por ahí voy a hablar de mí porque lo que respecta a mi propia vida tiene que ver conmigo. Entonces, yo muchas veces, cuando esto sucede, soy egoísta, ¿sí? Esta naturaleza caída muchas veces me hace ser temeroso, me hace ser miedoso, me hace andar en queja, sí, me hace quejarme. Pero cuando ese espíritu que está en mí comienza a ser vivificado, comienza a expresarse a través de mi vida, cuando Él toma gobierno, ¿sí? Cuando Él aplasta a esa serpiente que me oprime, que muchas veces quiere venir en contra, ¿no?, de esa facultad de su espíritu en mi vida, cuando quizás aún yo le puedo entregar el dominio y el gobierno de mi voluntad, de aún los deseos de mi corazón, claro que las cosas cambian. Claro que las cosas cambian. Y obviamente que es ahí donde puedo empezar a mirar las cosas desde otro lugar. ¿Y por qué se da esto? Porque ya no soy yo el que mira, sino que es Cristo mirando a través de mis ojos. Y esto también hace que mi alma, ¿sí?, se conecte a ese espíritu que está vivificando todo. Y esto es tremendo. Y espero que puedas atrapar esto. Y espero que esto sea lo que hoy vuelva a ser
activado, vuelva a ser vitalizado en nosotros. Esta, ¿sí?, es la iglesia. La iglesia tiene que ver puntualmente con ese cuerpo de Cristo resucitado, ¿sí? Es ese cuerpo literal de su resurrección. Miremos lo que dice el versículo 23 y 24 de este mismo capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Voy a volver a leer esto porque es tremendo y sé en mi espíritu que aún el Señor quiere activar algo en este momento a través, ¿no?, de esto que estamos hablando. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sí? Amén. Un grano es individual cuando muere. ¿Sí? Cuando el sembrador pone esa semilla ahí, no espera solamente una planta con un grano. Es decir, no tendría mucho sentido que yo ponga un grano y que coseche solamente un grano. Y esto entendemos que no es así. Ahora bien, si podemos hacer esta unión, este paralelo de lo que representa quizás un grano en la tierra y lo que todos sabemos que produce luego con plantas, con frutos, vemos que la muerte de Cristo se manifiesta en esta figura. La muerte de Cristo como un grano, ¿sí?, resucita como una planta. Es decir, un grano, Él muere, pero Él resucita multiplicado. Y este es el entendimiento de cuerpo, este es el entendimiento de lo corporativo. Esto es cuerpo cuando vos renunciás a vos. Cuerpo es cuando nosotros podemos renunciar a nosotros mismos, a ese egoísmo, a ese individualismo. Entonces, tener revelación en esta mañana del cuerpo de Cristo es una de las cosas que más plenitud pueden traer sobre nuestras vidas a este tiempo. ¿Sí? El tema es que a veces no alcanzamos a percibir, a discernir esto, porque quizás en muchos casos nos seguimos relacionando con Él desde un lugar muy individual, ¿sí? Y no va a faltar esa expresión de alguno por ahí que diga, claro, pero yo soy cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia también de Cristo. Entonces, como soy la iglesia, hago lo que se me da la gana, porque total yo también conformo el cuerpo, ¿sí? Y esto entendemos que no es ni la esencia, ni es la forma que Dios lo expresó y lo estableció para que nosotros hoy lo podamos tomar. La cosecha es el incremento del grano y nada más que eso. La cosecha es el incremento del grano a través de morir. Y Pablo explica muy bien esto en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 35 dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Vamos a volver a leer esto y presta atención, lo vamos a leer de forma un poco más detenida para poder interpretar, ¿sí?, aún en las comas, en los puntos y comas, lo que quiere afirmar este relato. Pero alguno dirá, ¿sí?, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá,
sino grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Acá Pablo explica claramente que la resurrección de los muertos tiene que ver con un cuerpo que es sembrado y otro cuerpo distinto, diferente, que es resucitado. Es decir, no está hablando de muchos cuerpos. Y este es el problema, que yo me creo cuerpo de forma individual. Y es como que somos muchos cuerpos. No, hay un solo cuerpo. Hay una sola iglesia. Amén. Y es mi oración en esta mañana que podamos entender esto. Cristo es el Espíritu que da vida. Amén. Ahora, ¿a qué le da vida? ¿Le da vida a mi vida? No, Él le da vida a la iglesia. Él le da vida a la iglesia. Y aún podemos ver hoy en día que el mundo sigue siendo mundo y aún el mundo está condenado a muerte. Sí, este sistema contrario a Dios está condenado a muerte y está condenado, a separación eterna de Dios. Y esto nosotros lo sabemos. Ahora, obvio, esto va a pasar a menos que este sistema, a menos que las personas que son parte de este sistema llamado mundo, se vuelvan a Cristo, es decir, se vuelvan a Cristo y obviamente se vuelvan Cristo. Porque de eso se trata. Muchas veces nosotros venimos a Dios, venimos a Cristo, pero no nos convertimos a Cristo. No nos convertimos en Cristo. No es Cristo en nosotros, sino que venimos simplemente. Y si esto sucede, claro que esta condena va a cambiar. Y nosotros damos fe de eso. Pero para eso se necesita esta renuncia, ¿sí?, de sus propias vidas en este caso. Entonces, para ir aún completando un poquito más esto que estamos hablando, te decía que somos muchos miembros, pero una sola vida. Muchas almas, pero un solo espíritu. Te repito esto, somos muchos miembros, pero una sola vida. La vida de Cristo. Muchas almas, pero un solo espíritu. Ese espíritu vivificante, ese espíritu de su resurrección. Por eso, la iglesia, y escucha bien esto, es la forma de cuerpo que Cristo tiene en su resurrección, ¿sí? La iglesia es la forma de cuerpo que Cristo tiene en su resurrección y que Dios creó a través de la muerte, sepultura y resurrección en la cruz. Amén. Él murió con un cuerpo, pero resucitó en otro cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo, amado hermano, en esta mañana es su iglesia. Y definimos esto como la unión de miles de almas, ¿sí?, en un solo espíritu, en un mismo espíritu. Acompáñame al capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Sí? Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 22, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Qué tremendo es esta porción de la palabra de Dios. Qué tremenda es. Sí, no es que nosotros somos parte de un cuerpo con una cabeza independiente. Entonces yo soy cuerpo de Dios, soy iglesia, pero me manejo independientemente. No, hay una única cabeza, esa es Cristo. Y aún si tuviera que definirte esto siendo un poquito más literal, podría decirte que la iglesia no es una fuerza ni es un poder político en la tierra. ¿Sí? La iglesia no es una fuerza ni es un poder político en la tierra. La iglesia es un poder espiritual de influencia en los corazones. Amén. Es un poder espiritual, es una fuerza espiritual de influencia en los corazones. Primera de Corintios 12, versículo 12. Quizás estés pensando cuántos versículos hemos estado leyendo en esta mañana, pero déjame decirte que sobre esto que se está hablando, aún sobre las estructuras, sobre aún los mismos argumentos que la religiosidad quiere levantar, es importante poder exponer la palabra de verdad, porque cuando la palabra de verdad se expresa mediante la revelación del Espíritu, a través de la interpretación, siendo el Espíritu decodificándola en cada uno de nosotros, es ahí donde se rompen los argumentos, donde se rompen los preceptos y donde aún quedan de lado los puntos de vista. Entonces, versículo 12 de Primera de Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Amén. Dice este pasaje, así también es Cristo. Es decir, Cristo tiene muchos miembros, pero es Cristo. Y esto es tremendo porque aún podemos ver esta unción corporativa no haciendo dos pueblos como era en ese momento, ¿sí? El pueblo de Dios, ¿sí? Los judíos y los gentiles, sino que vemos que Él unifica a todos, ¿sí? Y vemos que a todos Él les dio de beber del mismo espíritu. Ahora, ¿dónde radica el problema? De acuerdo a esto que estamos exponiendo en este día, el problema radica cuando nosotros tenemos un espíritu independiente, mis hermanos, ¿sí? Cuando quizás cada uno de nosotros quiere ejercer su propio gobierno de Cristo. Ahora entiendo que es difícil estar sujetos unos a otros, ¿sí? Quizás sea una de las cosas más difíciles, pero Dios trae este entendimiento, Dios expone, Dios abre hoy esto a través de su Espíritu Santo para que nosotros empecemos a poder visualizarnos, ¿sí? A que nosotros podamos empezar
a mirarnos, a vernos como miembros verdaderamente los unos de los otros, como células que crecen, como células que se desarrollan y como células que maduran. Y aún si nosotros en esta mañana pudiéramos observar, pudiéramos entender, pudiéramos conocer el funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Que de hecho hay cosas que sí las conocemos, mucho más claro vamos a poder entender lo que Cristo nos está diciendo, ¿sí? Vamos a poder entender muchas cosas de Cristo, porque tanto el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, de acuerdo a la perspectiva del Espíritu, como la pone en manifiesto en Cristo, podemos encontrar el dibujo perfecto de esto, ¿sí? Y te lo voy a poner mediante este ejemplo, para que no suene como un término raro y digas de qué está hablando el pastor. A ver, el cuerpo, ¿sí?, se caracteriza por algo que todos podemos en esta mañana afirmar y que podemos entender, ¿sí? Que es que el cuerpo, en el cuerpo hay diferentes órganos, ¿sí? Son diferentes órganos, pero que todos trabajan en sí para que el corazón funcione, ¿sí? No te me desconectes ahora. Estamos en la parte más importante de este mensaje en esta mañana, ¿sí? Te decía que el cuerpo son muchos órganos, pero que en sí funcionan para que, obviamente, el corazón pueda tener funcionalidad, para que el corazón funcione. Y es interesante que el corazón trabaja, el corazón funciona para que todos puedan tener la sangre. Es decir, muchos órganos distintos, diferentes, que trabajan con una sola misión. Esa misión es que el corazón funcione. Y al mismo tiempo, el corazón se conecta y trabaja para que todos puedan recibir la sangre. Y esto es tremendo, que nosotros podamos hoy hacer, ¿sí?, este paralelo, que nosotros podamos hoy interpretar, que nosotros podamos comprender esto, es tremendo, porque quizás en esta mañana alguien podría preguntar, ¿y quién sería Cristo en el cuerpo humano? Obviamente que Cristo sería el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está la sangre, porque es el que da la sangre. Y vos y yo sabemos que cuando el corazón se detiene todo, ¿sí? Y es eso mismo lo que pasa con nosotros. Cuando ese espíritu vivificante, cuando esa realidad, cuando esa naturaleza de Cristo no funciona, se detiene, deja de funcionar todo lo demás, todo se detiene. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te hago este paralelo, esta comparación? Amados hermanos, esto lo digo para que realmente podamos empezar a tener una visión más completa, podamos tener una visión más integral y podamos comprender verdaderamente cómo es el cuerpo, cuál es el diseño del cuerpo, no solamente desde un concepto, sino desde una realidad de vivencia, tal como lo manifiesta y lo pone en evidencia este capítulo 2 de Hechos que hemos estado revisando y que hemos leído y que te animo a que después vuelvas a releer y vuelvas a investigar y vuelvas a masticar las veces que sean necesarias para que aún puedas recibir esto que Dios está queriendo decirnos. ¿Por qué? Porque si yo me muevo, ¿sí?, a lo largo de mi existencia, criticando y matando todo lo que no es como yo, y me refiero a todo lo que no es como yo adentro del funcionamiento, créeme que le voy a terminar haciendo mucho daño al cuerpo, ¿sí? Y esto es algo que lo sabemos conceptualmente, pero que muchas veces no lo podemos erradicar. Que muchas veces las posiciones, los pensamientos, el egoísmo, el individualismo termina quebrando este diseño, termina haciéndonos optar por un camino distinto y por una naturaleza distinta a la que Dios ha establecido y ha dejado de antemano
ejecutada para que nosotros podamos andar en ella. Si esto mismo que sucedió en ese aposento alto, en esa visitación del Espíritu sobre los 120, es esa misma realidad de lo que se estableció, fundando una nación, fundando su iglesia, haciéndolos uno, transformándose esa iglesia, el nuevo cuerpo de esa resurrección de Cristo. Y en medio de todo eso, todo lo que continuamente se levanta de forma individual, de forma egoísta, de querer manejarme por una cabeza totalmente independiente. Por eso es importante que podamos empezar a tener una visión distinta del cuerpo de Cristo, que aún en esta mañana, al recibir esto, comience a resurgir la visión de Cristo, que es Cristo mismo, la visión del cuerpo de Cristo, que es ni más ni menos que Cristo en nosotros, que es ese mismo espíritu, que no somos algo ajeno ni individual, sino que todos somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero decirles que estamos a las puertas del Pentecostés, ¿sí? La semana próxima entramos en el cumplimiento de esta fiesta. Y creo que en el que nosotros podamos en estos días prepararnos y podamos recibir el entendimiento de Dios, va a ser que nosotros podamos pasar por esta fiesta y podamos, si tuviera que haber un término, festejarla como una acción de honra, de gratitud al Padre. ¿Sí? Una acción que tenga que ver ni más ni menos con poder decirle al Señor: Señor, realmente estamos contentos. Estamos felices, estamos agradecidos de que tu Espíritu Santo se haya derramado en nosotros. Estamos felices de estar en Cristo, estamos felices de que la simiente de vida nos habite. Estamos felices porque antes no veíamos y ahora vemos. Y si esto no es motivo de festejo, si esto no es motivo de alegría, no sé ¿qué podemos llegar a festejar? Sí, porque aún entendiendo esto hoy desde la perspectiva de esa vida que obviamente nos es impartida por ese Espíritu vivificante, es desde esa plataforma que nosotros podemos recibir lo que hay del Espíritu de Dios detrás de esta fiesta de Pentecostés. Por eso quiero decirte que lo más importante para nosotros el próximo domingo es que podamos tomar revelación. Amén. Es que podamos tomar revelación y esa revelación pueda exponer lo que verdaderamente fue Pentecostés de la forma exacta, de la forma correcta, a través del Espíritu de Dios. ¿Y quién te dice que en este entendimiento no vuelva a haber otro derramamiento de su Espíritu como lo hubo en Hechos 2? Amén. ¿Quién te dice que en el estar unánimes haya algo que irrumpa y rompa? Quizás cuando podíamos reunirnos presencialmente, quizás no estábamos unánimes. Y ahora que no lo podemos hacer de forma presencial, pero que sí lo podemos hacer cada uno desde nuestros hogares, podamos estar unánimes, entendiendo esto, alineándonos a esto. Y esto es tremendo. Por eso en esta mañana no quiero extenderme más y verdaderamente en esta mañana quiero orar por tu vida. Amado hermano, amada hermana, quiero orar por tu vida para que realmente Cristo se pueda manifestar más en vos, ¿sí? Oro por tu vida para que realmente Él tome gobierno aún de todas esas áreas que tu corazón todavía no le ha presentado a Él, todas esas áreas que en tu corazón no han sido presentadas delante de Él. Oro para que no te dejes influenciar por las críticas de
otros, por enojos de otros, sí, enojos de los demás. Oro para que aún aquello que estás entendiendo y sabes que viene de Dios, lo puedas guardar en tu corazón, ¿sí? Lo puedas guardar en tu corazón. Y aún en esta mañana oro para que aquello que quizás te hace dudar, lo puedas quitar, lo puedas descartar. Oro en esta mañana y te bendigo para que puedas estar conectado a Cristo sobre todas las cosas y nunca, nunca, nunca te apartes de Él. Porque sin duda, lo mejor que nos pudo pasar a cada uno de nosotros en toda la existencia quizás de los tiempos es ni más ni menos que Él nos llamó a ser uno con Él. Que Él nos llamó a ser uno con Él. Amén. Y esto no significa que vas a dejar de pensar, esto no significa que vas a dejar de sentir, esto no significa que vas a dejar de desear o que vas a dejar de tener ideas. No, no significa esto. ¿Sabés qué significa? Que ahora todas esas ideas, todos esos pensamientos, todos esos deseos van a ser vivificados, van a ser nutridos, van a ser energizados por un espíritu superior a cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios derramado sobre su iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios derramado en su cuerpo. Amén. Y espero que puedas estar atrapando esto en esta mañana. Y si aún te sumás a esto, ahí con tus palabras, cerrá tus ojos y pedile al Señor que en este momento traiga a tu corazón la revelación de esta palabra. Sí, no pretendo solamente que puedas oír esta palabra, no solamente la oigas, sino que la puedas digerir, la puedas comer, que puedas estar quieto y hacer algo más que simplemente quizás estar en este momento ahí, para que realmente Dios pueda activar y Dios pueda bajar en luz y en verdad esto que nos está hablando. Esto que nos está hablando. Por eso hoy con tus ojos cerrados, quiero que podamos en esta mañana tener este tiempo de oración y quiero orar por vos. Lo próximo que sigue al Pentecostés es una declaración como la del apóstol Pedro y el apóstol Juan encontrándose con un hombre que le pedía dinero. Encontrándose con un hombre que le pedía dinero. Entrando ellos en el pórtico. Y ellos dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? Y mientras yo pronuncio estas palabras, yo sé que el Espíritu te está trayendo a memoria esta historia. Por eso, hoy como cuerpo delante de ti, Padre, cada uno de nosotros desde su hogar, establecemos esta misma declaración. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos las riquezas de este mundo, porque en sí no nos interesa. Pero lo que tenemos, eso damos. Ahí con tus palabras, manifestá esto, si estás de acuerdo, si vos sos parte de este remanente. Y es por eso que en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo, levántate allí donde estás, levántate espíritu, levántate iglesia, despierta iglesia, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés en este momento, esta palabra llena los hogares y establecemos esta voz profética que dice: levántate y anda,
Levántate en el nombre de Jesús. Despiértate y levanta en el nombre de Jesús. Que esta palabra en esta hora sea activada en cada corazón, en cada espíritu. Y en el nombre de Jesús, tómalo ahora, tómalo para vos. Deja que el Espíritu sea el que establezca esto. Padre, yo lo creo, yo lo suelto y lo establezco en esta mañana sobre cada vida y sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano querido, espero que hayas podido interpretar, que el Espíritu de Dios sea el que pueda traer claridad sobre tu vida. Yo no sé si quizás te he estado hablando de una forma rara, diferente, pero créeme que es lo que el Espíritu de Dios quiere marcar y quiere establecer en nosotros. Por eso que estos días que se vienen sean días para meditar en todo esto, que aún podamos entrar en este nuevo tiempo que va a ser esta fiesta de Pentecostés con este entendimiento del Espíritu. ¿Sí? Esto no tiene que ver con tradición, sino que tiene que ver con que nosotros podamos realmente recibir y discernir qué representa exactamente en el corazón de Dios este tiempo de Pentecostés. Así que quiero agradecerte en esta mañana por abrirnos tu hogar y aun que esta voz pueda llegar donde te encuentres, ¿sí? Y esta voz pueda activarse sobre cada uno de ustedes. Y ese es el fin y es el espíritu con el cual entiendo que Dios la suelta delante de nosotros. Quiero bendecirte, ¿sí? Te bendigo, te amo y nuevamente te doy muchas gracias por estar del otro lado. Dios mediante, entre semana volveremos a estar juntos. Paz del Señor. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación? Un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir
habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Un santuario para ti. Y vamos a construir una habitación, un mejor lugar